Bueno, buenas tardes a todos. Estamos con la profe Sofía, a quien vamos a entrevistar. Le vamos a hacer una serie de preguntas acerca de qué es para ella la enseñanza, cuáles son sus enfoques y orientaciones. Pero antes que nada, profe, nos gustaría darle las gracias por este tiempo, por compartir su experiencia con nosotros. Y bueno, que nos diga en qué área se desarrolla y en qué año. Bueno, Silvana, sinceramente es un gusto poder compartir este momento con vos. Gracias. Más que nada en un día tan particular, ¿no? Como el de hoy, que es el Día del Maestro. Antes que nada te voy a contestar tu interrogante. Yo te cuento que doy clases en la escuela media, secundaria, a sexto año. Tengo varias materias con el sexto año y todas son materias jurídicas, ¿no? Yo soy abogada y me desempeño en el ámbito de lo jurídico. Bien. Y me gustaría contarte y explayarme en la medida de lo posible con lo que significa, ¿no? Esa vivencia diaria con el grupo y todo. Bueno, y volviendo al tema de este día, del Día del Maestro, uno dice la importancia del maestro, ¿no? en el mundo, o sea, ¿qué sería del mundo sin el maestro? Uno piensa en personajes como Mozart, como Pavarotti, qué hubiera sido si no hubieran tenido un profesor de música, o qué pasaría con Pablo Neruda si no hubiera recibido clases de gramática o de lenguaje. Y creo que haciendo esto más chiquito, ¿no? ¿Qué sería de un niño sin su maestro? Esa es la pregunta, porque hay que valorar el rol que tiene el maestro y hay que tener en cuenta que el maestro es aquel que dedica su tiempo y es lo único que no va a poder recuperar nunca. De ahí viene la valoración, Silvana, esto. Así que bueno, con tranquilidad, escucho tus preguntas, todos los interrogantes que tengas. Bueno, profe. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es para usted la enseñanza? Bueno, enseñanza, ¿no? Es una palabra fuerte, es una palabra que tiene una gran connotación, ¿no? Uno diría que es enseñar. Y yo creo que enseñar es transmitir, es comunicar, transmitir hábitos, transmitir experiencias, transmitir conocimientos, pero ante todo y primordialmente es transmitir saberes. Y la palabra saber como el sumo protagonista, ¿no? De esto, porque justamente yo lo que quiero hacer es que el alumno pueda llegar a conocimientos que el día de mañana puedan llegar a ser irrefutables, que es el punto. Y enseñar no solamente implica transmitir todo eso, sino también en un ámbito particular, que es en el ámbito académico, en el ámbito educativo, en el aula. Y también estamos hablando de interactuar, de la interacción con el alumno, de sumergir al alumno en ese mar de construcciones, de disquisiciones, más que nada podemos decir de intercambios, de creaciones que se va dando en el ámbito educativo para que poder ver al alumno, diría, yo no sé si has leído algo de Derrida, Silvana, te cuento que él hablaba de la deconstrucción y él hablaba de la real otredad del otro. ¿Y qué significaba esto? Ver al otro como alguien ajeno, a mí, lejano, y nosotros al alumno quizás lo podemos ver como ese otro que se incorpora, ¿no? Con sus ideas, con sus conocimientos y todo. Así que bueno, espero haber sido clara y haber respondido a tu pregunta. Sí, muy clara, profe. Bueno, siguiendo con este cuestionario, en base a esa concepción que usted tiene de la enseñanza, ¿cuáles serían las características, en su opinión, que debería reunir un buen profesor entonces, para poder transmitir esos conocimientos, para poder considerar al alumno esto que usted nos estaba contando antes? Bueno, un buen profesor es tu pregunta. Sí. Un buen profesor. Yo creo que un buen profesor es aquel que entrega, es aquel que está en una búsqueda constante de desarrollo personal del alumno, es aquel que de cierta manera busca un pensamiento crítico y reflexivo por parte del alumno, que busca la superación, es lo que permanentemente está buscando, la superación. Creo que es el que no se vende, el que lucha para lograr que el alumno es como si fuera un pintor. El pintor empieza pintando su cuadro y el alumno es como la pintura.
empieza con la mejor obra que quiere lograr, hasta el punto de llegar a que sea una obra maestra, que es el objetivo que debe tener. Yo creo que esa es la mirada del alumno, ¿no? Verlo al alumno como alguien a quien hay que pulir día a día para transformarlo y para mejorarlo. Quizás es algo muy, pero yo lo veo de esa forma, ¿no? De esa visión tengo. Muy interesante, profe. Entonces, lo siguiente sería preguntarle, en esta tarea diaria que usted desarrolla como profe en el nivel medio que nos contó, ¿cuáles son los principales desafíos que usted interpreta que tiene en ese día a día con la enseñanza? Y concretamente en el nivel medio, que es donde usted se desempeña. Bueno, yo creo que el principal desafío que está en la actualidad con la enseñanza y el que yo vivo es la apatía. Hay una gran apatía de los alumnos por la enseñanza. Ellos, falta de interés, desvalorización de la enseñanza, falta de credibilidad de la enseñanza. Y eso genera el principal desafío que tiene que tener un docente, que es cambiar eso. ¿Cómo lo hace? Volver a lograr que se despierte el interés del alumno, que haya como una alarma, que le suene al alumno una alarma de conocimiento que diga si quiero, si puedo, y de esa manera se involucre en la causa, que es la causa de la enseñanza. Porque es como si la enseñanza fuera una pasión dormida que tiene el alumno que hay que despertarle. O sea, y es como que el alumno en su fuero íntimo no la está interpretando, no la comprende la enseñanza, que yo creo que es sumamente importante generar esa cuestión. Ese interés. Ese interés, exactamente. Bueno, profe. A la hora de planificar sus clases, ¿no? ¿Cuáles son las posiciones y los aspectos que usted toma en cuenta? A la hora de planificar mis clases. A la hora de planificar mis clases, yo analizo varias cuestiones, ¿no? Primero que nada, los saberes previos, los niveles de aprendizaje, o sea, porque no todo el curso es igual, hay distintos niveles, quizás. Tengo en cuenta también la predisposición de los alumnos en particular a la enseñanza, porque eso también. Y tengo que ver, antes que nada, qué es lo que voy a dar, ¿no? O sea, tengo que analizar qué es lo que realmente quiero que ellos aprendan, qué es lo que quiero que ellos aprendan, de qué forma quiero que ellos lo aprendan, o sea, qué recursos didácticos voy a utilizar para ese aprendizaje y la forma en que voy a evaluarlos también esos aprendizajes. Y tengo en cuenta también lo que me salió bien, porque a veces pasa que te queda el reflejo de otros años, de años anteriores, que también sirve para saber, bueno, esto funcionó, entonces esto lo voy a aplicar para ahora. Y lo que no funciona, descartarlo o mejorarlo o perfeccionarlo para que sea realmente... Pero yo creo que ese es el punto, digamos, para poder decir, bueno, ese es mi diseño de enseñanza, ¿no? Está bien, pero nunca hay algo que está estático, que no cambia, sino que es dinámico, que va cambiando en cuanto a también las experiencias que usted va viviendo, ¿no? Exactamente, o sea, también Silvana. calculo sí. que lo principal que tiene en cuenta es su grupo, ¿no? Cómo llegarle, lo que decía recién. O sea, cómo despertarle el interés. El contexto, las cuestiones sociales actuales, porque también las sociedades van cambiando todo el tiempo y también con la sociedad a veces también cambian los grupos. Entonces eso uno también tiene que tener en cuenta, ¿no? Es el contexto general, no solo el contexto de la escuela, sino el contexto global, que también es sumamente importante. Sí, en realidad también cuando le hice la pregunta yo le especifiqué el aula, pero usted fue un poco más amplia y fue más allá. O sea, hablamos de la enseñanza en sí y la enseñanza en su conjunto, no solamente dentro del aula. Exactamente. Sí. Bueno, me pareció interesante. Sí. Sí. Bueno, con respecto a su disciplina concretamente, que usted se desarrolla en el área del derecho, ¿qué estrategias considera más efectivas? Bueno, yo acá hice unas citas por escrito porque me quedé pensando, estuve armando esta cuestión, pero más que nada yo al momento de dar la disciplina trato de generar un ambiente distinto, un ambiente de juego, un ambiente con anécdotas. Me gusta mucho contarles anécdotas a mis alumnos sobre cuestiones que les pueden llevar a incentivar. Yo siempre les cuento la historia de una causa donde el abogado vio que estaba todo perdido. Pero vio que estaba todo perdido porque habían adulterado la prueba,
porque había testigos falsos y de todo esto el juez estaba diciendo bravo a esta cuestión. Entonces este abogado, que era Butera, sí, conocido. Por supuesto, si vos también sos abogada, Silvana, conoces el tema. Y Butera de golpe saca una cajita de fósforos en el medio del juzgado y enciende un fósforo y empieza a moverse de un lado al otro. Yo siempre les cuento. Y le dice el juez, ¿pero qué está haciendo, doctor? Su señoría, estoy buscando la justicia. Y todo el mundo quedó mirando. Ellos siempre se ríen con esa anécdota porque fue realmente así el juicio. Esa es una de las cosas que le cuento, ¿no? Después de Stolkiner, que fue otro abogado, que esto me resultó siempre muy interesante porque él estaba analizando un asesinato en la cueva de los pajaritos. ¿Sabes dónde queda? Hace muchos años fue. Y él empezó a estudiar las posiciones de la luna. Y conforme a eso dijo que la trayectoria de la bala no podía, según la posición de la luna, haber sido esa distancia. Entonces la persona era inocente. Y de ese estudio eso lo argumentó en una causa y ganó. Y a ellos les interesa mucho ir a lo práctico, ¿no? Ir a lo real. Porque a veces cuando yo vuelo, que también me gusta hacerlos volar, hay que también mostrarles esta vida cotidiana, esta cuestión de ir y vuelta. Entonces eso también, la realidad. Bueno, también juegos, llevarlos a espacios libres, a que jueguen en el espacio libre. El otro día les hice un juego de pelota en el patio, donde ellos iban respondiendo mientras iba pasando la pelota, un ping-pong era. Y bueno, y también que tengan contacto con el mundo del derecho, que no sea el mundo del derecho como algo ajeno. Vayan a tribunales, estamos realizando visitas a la legislatura, que vivan la experiencia. Que vivan la experiencia propia, una simulación de un juicio, donde estén todas las partes, donde de cierta manera ellos pueden crear espacios relacionados con el ámbito de un juzgado, para que ellos también en eso se relacionen. Y bueno, eso también, y yo me faltó decirte que bueno, una cuestión también es sumamente importante el contacto con ellos y el conocimiento personal de cada uno que me importa. Suelo dialogar con ellos y para conocerlos en particular, eso me interesa muchísimo, para saber, digamos, quién tengo al frente y poder llegar a ellos. Claro, claro. Representaciones teatrales, me faltó decir, también es muy lindo simular algo en curso, hemos hecho. Ajá. Así que, Todo eso son recursos para lograr esto que hablábamos antes, ¿no? Lo que nos contaba el interés. El interés, ¿no? exactamente. Siempre con la misma idea de Exactamente. poder llegar a los alumnos. Bueno, profe, la verdad que está bastante interesante. La última pregunta es, ¿cuáles son los desafíos en la enseñanza de la ciencia jurídica concretamente? Que bueno, un poco está relacionada con esto que nos contaba recién, pero si nos quiere ampliar algo que le haya quedado. Bueno, el problema, la ciencia jurídica, y esta es una cuestión que es muy importante, es una ciencia que los alumnos ven como algo estructurado, como algo que es como si fuera una fórmula lógica, ¿no es cierto?, que ya está la respuesta dada, ¿no? Como si fuera una casa ya construida y que no se puede hacer más nada con esa casa, ¿sabes? Quedó edificado. Y el punto es que ellos a la ciencia jurídica no le encuentran matices, no tienen, es como que la ven de un solo color. Entonces la consideran que la van a memorizar, que no la entienden, que como digo, está dado. Entonces, ¿cuál es el punto que creo ahí que hay que tocar con la ciencia jurídica? Tratar de buscarle que la vean desde otro lado, que le encuentren los matices que puede llegar a tener, que vean el sentido que tiene la ciencia jurídica, que es sumamente importante, que vean hacia dónde va la ciencia jurídica y que se hagan preguntas en relación a esto, que no lo vean como esa fórmula que no se puede cuestionar, ¿no? Que se hagan preguntas y que tengan más contacto con la ciencia. Ese es el punto. Entonces, por esa razón es que ellos mismos construyen también un poco de ciencia jurídica. Y eso se ve mucho en los fallos, con la jurisprudencia, con la doctrina, ¿no? Que ellos también un poco leen casos, vean que hay distintas respuestas, distintas facetas. Eso es lo que más me interesa. Yo acá, en relación a esta pregunta, a ver, que yo lo había dejado, bueno, que la ven como algo homogéneo la ciencia jurídica, ¿no? Que ese es otro tema. Y que vean que es como un camino con curvas, con atajos, con salidas, que no sea algo cerrado. Ese es el punto, que sea abierta a ellos y abierta al mundo, que eso no importa. Bueno, profe, la verdad que ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado y bueno, y nuevamente en este día tan especial para nosotros, para quienes estamos en el marco de este profesorado que estamos realizando y que quería contar también de que tenemos la suerte, además de poder hacerle esta entrevista, de tenerla formando parte de
de este nuevo camino que hemos emprendido. Así que es doble el gusto para mí como compañera suya, así que agradecerle por este tiempo y bueno, por estar acá con nosotros. Así que muchas gracias por cada una de sus respuestas. Así que bueno, vamos a tenerlas en cuenta. Bueno, Silvana, ¿qué puedo decir? Al contrario, creo que sos muy clara, muy precisa al momento de plantearme las cuestiones, que es lo que a mí me interesa, y creo que al contrario, te diría que es un placer para mí poder compartir con vos todos estos momentos en el aula, en la cátedra, y poder trabajar en equipo, que es sumamente importante. Bueno, saludamos entonces a todos los que nos estén viendo. Sí, muchas gracias y feliz día a todos los maestros. Feliz día. Y bueno, gracias por este momento.